Bienvenida, Laura Galarza, a este espacio de entrevistas a mujeres asombrosas. Es para nosotras un inmenso placer contar con tu historia y tu experiencia hoy aquí. Muchísimas gracias por la bienvenida. Para mí sí que es un auténtico placer. Como te dije, para mí fue imposible decirte que no. Me vendiste este momento de una manera maravillosa y aquí estoy porque me parece muy interesante. Gracias, de verdad. Hoy tenemos con nosotras aquí a Laura Galarza, presidenta del grupo Galaco, compuesto por Galaco y por Cadiex, y además consejera delegada de Galarza Invertia SL, sociedad familiar propietaria 100% del grupo Galaco. Además, es propietaria de Pardo Galarza Group SL y además vive entre Madrid y Las Palmas, que esto hay que decirlo que tiene además un gran mérito. A nivel formativo, eres licenciada en Comercio Internacional y Marketing por SCOEX y realizaste un Advanced Management Program en el Instituto de Empresa en Madrid. Laura, cuéntanos, por favor, tu experiencia previa en todo aquello que hiciste en tu carrera hasta ocupar la posición que ocupas hoy, de tanta relevancia. A ver, una cosa es hablar de lo que es ya carrera profesional, pero creo que hay que hablar desde mucho antes, en mi caso, pues porque siempre viví al lado de un gran empresario que fue mi padre, Joaquín Galarza, y desde ahí ya uno empieza a aprender mucho, sin darse cuenta desde que eres súper pequeñita, ¿no? Mi padre siempre nos hacía partícipe de todo lo que él hacía, siempre se dedicó al tema de la importación de productos de alimentación y bebidas, y en mi casa siempre estábamos pues probando cosas nuevas, dándola a probar a los amigos, las cosas que se caducaban nos las comíamos, nos las bebíamos, porque no todo... Eso sí que es testing in-house. Sí, testing in-house, porque no todo se vendía, ¿no? Entonces ya más a nivel profesional, siempre estuve vinculada a la empresa ya una vez que empecé a estudiar, antes de terminar la carrera, siempre aprovechaba pues periodos de vacaciones, hacía prácticas, sustituía a la secretaria de mi padre y siempre estuve como muy de cerca. Conectada, ¿no? Sí, conectada. Tuve la suerte de tener una buena formación y sabía pues muy bien inglés, y mi padre no dominaba para nada los idiomas, y entre que a mí me gustaba viajar y que sabía inglés, pues tuve la suerte de desde muy jovencita viajar con él a muchos países del mundo, visitar muchas ferias. Yo te puedo decir, con 15 años, con 16, yo me he visto en República Checa de aquel entonces, en una ciudad que se llamaba Brno, en ferias de productos muy raros, de cuando se empezaba... aventuras, sí, ¿no? Sí, muchas aventuras. Y entonces empecé a trabajar, estuve en Inglaterra, ¿vale? En Euromonitor, que es una empresa de investigación de mercados, hace muchos años, te estoy hablando ya de hace pues más de 25 años, y en aquel entonces pues era un concepto muy moderno. Yo teletrabajaba, me encargaban proyectos a medida y estuve ahí como 1 año y medio aproximadamente. Me dieron la oportunidad de dejarme como para un puesto ya en oficina, algo más estable del día a día, pero en aquel momento no estaba yo muy decidida y me volví a Las Palmas. Entonces seguí haciendo proyectos para ellos desde Las Palmas, y hasta que surgió pues una vacante, una oportunidad en una de las empresas del grupo, y ahí empecé a trabajar. Primero estuve en el departamento de compras e importación, que me gustaba muchísimo, por cierto, todo el tema de comercio, de transporte, de todo lo que hay detrás de un producto, ¿no?, hasta que llega aquí a Canarias. Luego, después de unos años en el departamento de compras, estuve en marketing. ¿Vale? Yo me considero que soy menos creativa, soy más de... Pero bueno, también... De números. Sí, más de números o más de... no sé, pero me considero que soy poco creativa, ¿no? Y después de ahí de marketing ya reorganizamos todo el grupo empresarial, fue cuando creamos la holding familiar. Estuvimos allí, yo estaba allí de vicepresidenta ejecutiva del grupo, junto con mi hermana, Marisa, que compartíamos áreas, ella unas áreas y yo otras. Y ya luego, pues oye,
desafortunadamente, cuando mi padre falleció, había que tomar el relevo ya de manera, pues, de señalarlos, ¿no?, entre los hermanos, y fui yo la que estoy ocupando hoy en Entre las día. hermanas, Entre ¿no? las hermanas, sí, entre las hermanas. Que son 4 hermanas. Sí, Está sí, mal sí, que sí. yo te lo recuerde. Sí. Y yo soy la más pequeña. Wow, encima. mira, curioso. Sí. ¿Qué edad tenías cuando fallece tu padre, Laura? Pues mi padre falleció hace 3 años. Ah, Sí, o sea poquito. que 45. Si voy para atrás. Sí. Y supone ahí un momento, ¿no? Sí, supone un momentum ahí muy importante. importante. Mi padre, como buen líder y como persona visionaria, dejó las riendas del negocio del día a día hacía muchísimos años. Tuvimos la suerte de poder hacer un protocolo familiar y organizarnos de manera ordenada para estar preparadas para la sucesión, para un cambio. Y eso fue... Qué maravilla, ¿eh? Qué Sí. visionario tu padre ahí, Sí. porque esto no ocurre siempre, ¿no? La verdad que conozco muchas empresas familiares y estamos muy metidos en foros de empresa familiar, en la EFCA, en Canarias concretamente. Y uno escucha de todo, ¿no?, de las empresas familiares. Y yo me siento muy orgullosa de la empresa familiar que somos hoy en día. Sí. Qué maravilla. Bueno, Laura, viendo tu carrera, es impresionante tener hoy aquí delante de mí a una gran empresaria. Me gustaría, bueno, pues sabiendo que el Grupo Galaco es fruto de fusión, ¿no?, previa de 2 compañías de distribución de productos de gran consumo de Canarias, Sí. Atlántico y Comercial J. Galarza. Sí. Y además que movemos o que mueven a día de hoy y dan empleo directo a 300 personas, que se dice pronto, alcanzando un nivel de facturación de más de 80 millones de euros. Enhorabuena por ser motor de economía en esta tierra. Me gustaría empezarte preguntando, Laura, ¿ser empresaria se aprende? ¿Cómo empieza todo? A ver, yo creo que en mi caso yo lo fui aprendiendo, porque soy hija de empresario que siempre nos dejó husmear y nos dejó cotillear a cada una en la medida del interés. De su interés. Del interés, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que lo he aprendido y yo estoy en un relevo, ¿no?, generacional de empresa. He hecho mis pinitos haciendo cosas fuera de lo que es la empresa familiar que creó mi padre, pero para mí el empresario es el que lo hizo de cero, ¿no? Que de nada... Asumió los riesgos, ¿no? Sí, de nada llegó a esto. Nosotros estamos en el camino de hacerlo más grande, más eficiente, que más tampoco productivo, es fácil, de mejorarlo. No es fácil. En otro momento. Pero en mi caso se aprende, aunque lo llevas en la sangre, ¿no? La actitud emprendedora, ¿no? Sí. De innovar, de hacer cosas, de conocer. Porque aún así no paran en el Grupo Galaco de innovar, ¿no? No se puede parar. No se puede parar. No se puede parar. ¿Cuál ha sido el último invento? No. ¿O la última incursión? Pues la última incursión, bueno, te hablo a nivel grupo, pues siempre estamos en búsqueda de captura, como que dice, de nuevos productos, estamos detrás de tendencias que van a consumir los jóvenes en el futuro, ¿no? En el presente. Hay mucho cambio de hábito y entonces siempre hay que estar ahí. Lo que vendíamos hace 15 años no es lo que vendemos ahora, pero sin embargo el volumen de facturación lo mantienes y lo tienes que hacer crecer, ¿no? Y eso es porque unos productos salen, otros entran, pero hay que estar ahí siempre corriendo e investigando. Déjame que te pregunte, Laura, por el sector de la alimentación en particular. Si te preguntara por 2 o 3 grandes retos en los que se encuentra a día de hoy el sector de la alimentación, uno de ellos podría ser el que estás mencionando, el de la búsqueda de tendencias, ¿no? Estar siempre con ese radar activo. ¿Cuáles son otros de los retos de este sector a día de hoy? Para mí, ahora mismo, en la situación actual que tenemos y sobre todo en Canarias, hay un tema que es muy preocupante, que es el tema del alza de los precios, ¿no? La inflación es tremenda y tenemos una cesta de la compra en Canarias elevadísima. Altísima. Y un reto importante y que creo que está al alcance de muchos de nuestros dirigentes es
aliviar un poquito el bolsillo de todos los canarios. Hay medidas para hacerlo, pero no se hacen. Por ejemplo, dinos, Laura, ¿alguna idea? ¿Qué te diría yo? La industria, o sea, los distribuidores y los productos importados están gravados, ¿vale? Con un impuesto que se llama el IEM, ¿vale? Que es un impuesto recaudatorio para proteger a la industria local, ¿vale? Yo siempre estoy a favor de la industria local, pues hay que beneficiarla, hay que apoyarla, hay que subvencionarla en la medida que se pueda ayudar a las industrias a progresar, pero no penalizar la figura del distribuidor, en este caso, del importador. Y, sobre todo, un tema que es absolutamente recaudatorio, ¿vale? Y que al final lo pagan todos los canarios. Y ahora mismo estamos pagando un incremento importante cuando creo que se podía aliviar un poquito, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy reivindicativa con el tema de la IEM, pero bueno, yo lo digo porque... Aquí lo dejamos dicho, claro que sí. Sí, y además ahora mismo está en prensa continuamente estos días, pues justamente por eso, porque tenemos los precios más altos que nunca, y lo que es en Península pues hay otras medidas como el IVA cero en muchos productos, y aquí sin embargo... De aquí no hay forma. No. Me gustaría volver al negocio familiar, Laura, porque los negocios familiares, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, plantean una serie de retos muy propios, ¿no? Como muy específicos que van más allá del negocio, ¿no? También hay que gestionar las relaciones y toda la historia que hay detrás del entramado familiar. Sí. ¿Cómo se gestionan estos retos, Laura, de forma exitosa en un grupo como Galaco? Cuéntanos. A ver, de forma exitosa, yo creo que estamos en el camino y que lo hemos hecho, pero para mí la clave está en la buena comunicación y la transparencia entre los familiares directos, ¿vale? Entonces, cuando hay mucha comunicación y cuando hay mucha transparencia y cuando la empresa está por encima de las personas y hay voluntad, yo creo que es fácil hacerlo. Lo que pasa es que en ese camino hay que abrir muchos melones, ¿no? Sobre todo en los temas más personales y más familiares, que no son agradables, pero son necesarios, ¿vale? Entonces es comunicación y transparencia. Transparencia y insistencia, porque por ejemplo a lo mejor mi padre hubiese sido más... deja esto vamos a dejarlo estar, no me compliques y tal, pero las generaciones que vienen detrás son las que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, es que viene una tercera generación ya en camino, ¿no? También, un poco por las edades de la segunda. Ya está incorporada también la tercera. ¡Wow! Sí. Y te planteo, una cosa es recoger el testigo, ¿no?, de un negocio de semejante envergadura, y otra muy diferente, sostenerlo y desarrollarlo. ¿Crees que el factor suerte tiene algo que ver aquí o...? Cuéntanos. No, yo creo que el factor suerte es cero, o sea, creo que no tiene cabida. No tiene cabida. No, suerte es que te compre un billete de lotería y que te toque, ¿no? Pero por lo menos en nuestro sector, en nuestro negocio, el factor suerte no existe. Hay que currárselo mucho, estar muy pendiente de lo que ocurre, de lo que quieres, de perseguir tus objetivos estratégicos, de ir a por ellos y de conseguirlos, ¿no? Pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque mantener a tanta gente es muy difícil, es todo muy costoso, cada vez la vida se pone más cara, cada vez hay más impuestos, todo cuesta más, mantener a la gente cuesta mucho, y tenemos que hacer una empresa muy rentable, muy productiva, para poder seguir dando empleo a... Sí, la parte de la responsabilidad. Pero suerte no. Suerte no, de forma rotunda además, ¿no? No hay una cuestión de suerte aquí detrás. No, yo creo que no. Laura, si tuvieras que elegir 3 habilidades clave en un puesto como el tuyo, ¿cuáles elegirías? Pues mira, yo te hablaría sobre todo de delegar, ¿vale? Saber delegar, eso es una habilidad, no todo el mundo sabe delegar. Yo creo que eso lo hemos aprendido muy bien de mi padre, porque siempre delegaba y dejaba hacer a la gente, y decía mucho, yo a la primera, vale, a la segunda,
te equivocas, pero ya la tercera no. Pero delegaba, ¿no? Y eso es importante, dar confianza a las personas, al equipo. Hablando del equipo también, otra cosa me parece muy importante es el hacer equipo, el hacer las cosas de manera conjunta, consensuada, debatida, ¿sabes? Eso de imponer. No, eso yo creo que ya está muy desfasado. De moda. Sí. Y hablaría también mucho de la comunicación. Sí, para mí es muy importante, ¿no? Las cosas bien comunicadas se entienden mejor que la gente que hace cosas y no sabe por qué las hace realmente. O sea, apuestas por la transparencia a la hora de comunicarte con tus equipos. ¿Y cosas que no hacer o errores a evitar? Errores a evitar, pues yo te diría que... O cosas que no hacer, o algo que yo he aprendido mucho. Para mí, una cosa importantísima es la ética profesional, ¿no? Entonces, siempre hablando antes de la comunicación y de la transparencia, tenemos que ser serios, ¿no?, con lo que hacemos y asumir las responsabilidades que decimos que vamos a asumir. Los compromisos, ¿no? Exactamente. El compromiso hay que adquirirlo y de manera seria y ética, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, ¿sabes? Cuando ves cosas por ahí que se hacen raras o tal, dices, ¿y esto por qué se está haciendo así o no? Pues al final ves cosas que tú dices, bueno, pues es que no se estaba haciendo como se tenía que hacer, ¿no? Entonces, para mí aquí aparecen un poco ahí entre líneas los valores, ¿no?, de la cultura de la empresa. Sí, sí. Si te pregunto por los valores que priman dentro de la cultura de Galaco, ¿con cuáles te quedarías? Valores, pues, o sea, honestidad, sinceridad, ética, son muy propios. Muy propios. Y te voy a preguntar ahora por ti. ¿Cuál es, Laura, el logro del que te sientes más orgullosa profesionalmente? Profesionalmente te diría que, bueno, yo llevo muchos años en la compañía, van a ser ya, bueno, yo creo que ya hicieron 25 años que llevo yo en el grupo, ¿no? Y justamente hace ese tiempo aproximado, o sea, Galaco fue la fusión de dos empresas, de Galarza, que era propietario mi padre, y de Atlántico, que eran los dueños eran unos suizos, ¿no? El grupo Weinauer. Entonces, hasta hace pocos años los seguíamos teniendo como socios, unos fantásticos socios que compartimos camino durante muchísimos años, pero nosotros como empresa familiar queríamos volver a nuestros orígenes y queríamos volver a ser 100% familiar. Okay. Entonces eso fue una pelea que mi padre tuvo en los últimos años y el pobre pues se fue sin ver eso realizado. Wow. Y puedo decir que cogí el testigo, pero bien cogido, y al año de fallecer mi padre pues lo conseguimos y hemos vuelto a ser empresa 100% familiar canaria. Qué bueno, enhorabuena. Sí. Qué maravilla tener claro un objetivo, ir a por él y además con ese compromiso sí. con una persona, ¿no?, que ha sido tu faro profesional. Total. Y aquí con la siguiente pregunta que tengo por aquí, ¿has tenido algún mentor o alguna mentora que te haya ayudado en este camino? Pues mira, tengo que decir que de mi padre, bueno, ya lo he dicho en muchas ocasiones en esta entrevista, fue un pilar muy importante en mi vida, aprendí muchísimas cosas a su lado, ¿no? Lo considero parte de mi formador. Y también pues mi marido, que es empresario igualmente, y tengo esa suerte pues de... Mi padre ya no está, y tengo la suerte de compartir mi vida personal pues con una persona que es empresaria y que me apoyó mucho en él porque me da muy buenos consejos y siempre me ayuda en alguna toma de decisión más... O sea, los dos son empresarios de éxito, entiendo, ¿no? Sí. ¡Wow! Sí. Las cenas en casa son emocionantes, ¿no? Sí. Cuando hay que tomar decisiones ahí de envergadura. Sí, compartimos muchas cosas, sí. Déjame que te pregunte, Laura, porque en posiciones de liderazgo relevantes que acarrean unos niveles de exigencia elevados,
como es tu caso, con presión o con estrés de forma cotidiana, ¿cómo haces frente a situaciones de este tipo? ¿Cómo las gestionas? A nivel, perdona, A nivel personal, o sea, el equilibrio, ¿cómo mantienes, te mantienes con la mente fresca frente a la toma de decisiones, el estrés, la presión, cuando hay algún contrato que caduca, alguna cuestión, la tensión? A ver, la tensión siempre forma El día parte a día. del día a día. El que no esté tensionado y el que no esté en continua alerta es complicado. Pero yo creo que lo llevo de una manera bastante normal. Tengo un muy buen equipo, no me siento sola en ningún momento, con lo cual eso te da una mayor tranquilidad. Y luego mi manera de ser, pues soy bastante práctica y bastante pragmática con lo que hay y no me suelo preocupar en exceso de cosas que no hayan ocurrido todavía o de cosas, como te diría yo, no le doy muchas vueltas a las cosas normalmente. Esa es una buena píldora de sabiduría, no preocuparnos en exceso. Me ocupo cuando toca, pero no me... Pero para decidir ya, ¿no? Sí, no para pero... estar previamente... Sí. Muy importante. Gracias por ese tip. Ese nos lo quedamos. En tu experiencia y percepción, Laura, ¿qué hace diferente el liderazgo femenino del masculino? ¿Qué dirías? ¿Hay diferencias? ¿No las hay? No sé. También me ocurre una cosa y es que he estado muchos años vinculado a la empresa familiar. Entonces, no sería muy objetiva si me pusiera aquí a valorar. Te puedo hablar pues, de algún equipo con el que he trabajado fuera de la empresa, antes de yo incorporarme o de mi propio equipo, y te diría que yo no encuentro esa gran diferencia, ¿no? Yo creo que si nos vamos a la parte más femenina, yo creo que las mujeres somos un poquito más empáticas, porque al habernos encargado, al tener ese peso familiar tan grande, que siempre nos ha tocado, ¿no? Sobre todo nuestras madres, ya nuestra generación es diferente y las que vienen ya ni te cuento, afortunadamente, pues siempre somos más empáticas a la hora de empresa-familia, ¿no? Y los hombres quizás se muestran un poquito más, un poco más alejados de esa parte, pero a nivel, no te podría decir... Me parece estupendo. Al igual que hay hombres estupendos y maravillosos, súper sensibles y empáticos, pues te puedes encontrar que una mujer no lo sea. Completamente. Luego cada uno tiene sus casuísticas personales. Sí. Volviendo al tema del equilibrio, nos gustaría preguntarte, Laura, ¿cuáles son tus tips, tus secretos para encontrar ese equilibrio entre lo personal y lo profesional? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, yo creo que no hay secretos. Lo fundamental es que te guste lo que tú haces, ¿no? O sea, te tiene que gustar a lo que te dedicas. Entonces, muchas cosas que uno hace por trabajo es que hasta te olvidas que es trabajo, ¿no? Claro. Entonces, es difícil separar. Ahora esto es, y sobre todo en mi caso, ahora esto es personal y ahora esto es profesional. Claro. Yo siempre voy ahí como entremezclando. Sí. Y no me cuesta. Te sientes bien, me siento bien. Te sientes bien. Y no me cuesta. Tengo una familia, bueno, como te comentaba, mi marido es empresario, con lo cual compartimos muchas cosas que podemos hablar en momentos más personales. Y luego, pues con mis hermanas, con mi familia, me ocurre lo mismo. ¿Y tu hobby? Hobby, a mí me encanta, a mí lo que más me gusta del mundo es viajar. Sí. Sí. ¿El sitio más recóndito en el que has estado, Laura Galarza? Recóndito, ya no como recóndito, pero sitios que me hayan marcado mucho es África. Sí. ¿Dónde, qué país nos recomiendas? Sudáfrica. Tanzania, Kenia. Mi padre era un enamorado de África. Wow. Y la primera vez que él dijo, me quiero ir a África, porque a él le gustaba mucho la fotografía. ¿Quién me acompaña? yo hubiera ido también, yo hubiera apuntado. Pero es que a mí me da igual que sea... Peligroso, que no, vamos. Soy viajera. Maravilla. Entonces, para ver animales con hijos, ¿a dónde me recomiendas? ¿Tanzania? Depende de las edades de los niños, pero yo creo que un primer paso para visitar África y disfrutar de un paisaje maravilloso y de unos animales
en plena naturaleza y una fotografía espectacular, yo creo que es Sudáfrica. Sudáfrica, Está sí. cerca, Vale. es un país como más civilizado, un poquito Vale. más seguro, Vale. ¿sabes? Pues tomo nota, Sí, sí, tomo nota. ahí fue, la primera vez que yo llevé a mis hijos a África fue ahí. Fue a Sudáfrica. Sí, mi Yo también. padre se veía que cumplía años y siempre decía, la mayor ilusión de mi vida es llevarme a todos mis nietos a África. Y yo le decía, papá, eso es súper difícil, son un montón, ¿cómo vamos a hacer y tal? Lo organizan, oye, pues lo organizamos y lo hizo. Qué maravilla, Sí, sí, por sí. favor. Se lo llevó a Eso sí, todos. eso sí que es Sí. un regalo, ¿eh? Sí, un Guau, regalazo es de una la vida. experiencia para toda Sí, tu sí. vida. Y Laura, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues hablaba de, sobre todo lo llevo a a mis rasgos de personalidad y lo que me ha ido bien a mí a nivel profesional, es sobre todo controlar el impulso del momento, ¿no? Y no escribir nada cuando estás en ese momento de impulso o de querer contestar algo en un momento que no es el de tu equilibrio. ¿No? Muy Entonces, bueno. Esperar a ese punto de equilibrio. Yo a veces cojo y escribo, pero digo, no lo mando. Mañana lo veo. Y nunca lo mando. Fíjate, qué bueno. O lo mandas diferente, ¿no? O diferente, sí. O no cortando tantas cabezas. Sí. Vale. Laura, te voy a preguntar ahora por la mujer que destacarías por su influencia en ti. Hombre, aquí tengo que destacar, sí o sí, por supuesto, a mi madre. No sé si queda como... es algo típico o no, No pero... queda como nada. Es En mi maravilloso. caso, he tenido la suerte de criarme y de desarrollarme como persona en un ambiente familiar muy bueno. Aprendí cosas muy buenas de mi padre y de mi madre, pero mis rasgos de carácter y de personalidad son de mi madre. O sea, ha influido mucho en mí. Mi madre siempre ha sido una persona muy valiente, muy echada para adelante, muy clara, sincera, ¿sabes? Siempre me ha enseñado a enfrentarme a las cosas desde el minuto uno. Y eso lo aprendí muy bien, hasta sus andares, hasta su manera de caminar. Yo cuando estaba en el colegio y era pequeña, que a lo mejor ella me tenía que venir a buscar para ir a un médico o lo que sea, yo decía, ya llegó mi madre. Fíjate, Por su manera de caminar. Fíjate. Sí, siempre ha sido una persona sobre todo muy valiente y muy decidida. Sí, y se ocupó toda su vida de sus 4 hijas, porque en aquel momento mi padre trabajaba, eran otros tiempos, y hizo ahí una labor Tu madre también potente. trabajaba en casa, pero que tu madre también trabajaba, Por supuesto, ¿no? vamos, Mucho. y mucho. Y mucho. Sí. Sostener eso hay que reivindiquemos un poco, darle ese valor también, ¿no? Y ya con el paso de los años, pues siempre estuvo involucrada en proyectos muy interesantes y fue la presidenta de la Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia. Vale. Y ocupó ese puesto de presidenta durante unos años y la verdad que lo hacía fenomenal. Sí. Me alegro muchísimo. Sí. Déjame cerrar, Laura, preguntándote o invitándote a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué le recomendarías a una niña, a una mujer de 18 años que trabajara o que potencialmente fuera a trabajar en un negocio familiar que ha fundado su padre o su abuelo previamente dentro de la edad que tiene? ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo mirarías hacia atrás y qué te dirías a ti misma hace unos añitos? Para mí es fundamental, aparte que lo tenemos por protocolos familiares, formarte mucho, por supuesto, tener una buena base a nivel de estudio, de idiomas, etcétera, pero sobre todo trabajar fuera de la empresa familiar. Y si te puedes ir fuera de tu país, mejor, ¿no? Yo quizás me quedé con esa espinita, que estuve poco tiempo en Londres, y siempre digo, concha, me tendría que haber quedado un par de añitos más, y no lo hice porque la situación de nuestra empresa pues requería de mi incorporación en aquel momento, pero que no hagan las cosas con prisa, que vivan, que fuera, que conozcan culturas, empresas diferentes, maneras de hacer las cosas
diversas y vengan con esa sabiduría, pero sobre todo lo más importante es que te guste lo que hagas, no que porque tu familia tenga una empresa, tú caigas en la empresa porque sí, porque te toque, no, que te guste realmente. Sí. Pues qué maravilla, Laura. Sí. Muchísimas gracias por este regalo, esta píldora de la búsqueda de la diversidad fuera, ¿no? Antes de devolver. Sí. Nos quedamos con ello. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado hoy. Ha sido un ratito tremendamente inspirador. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva.